Hola, estimados docentes, ¿cómo están? Esperamos que estén disfrutando de este curso de habilidades socioafectivas para el profesorado universitario. Somos María José Irías y Ethel Maldonado, las facilitadoras de este curso. El día de hoy vamos a abordar la temática torácica de este curso, ¿verdad, María José? Que son las habilidades socioafectivas. Y bueno, en este aspecto hemos tratado de condensar aquellas habilidades socioafectivas que consideramos más importantes o dejarles ese panorama general sobre lo que son las habilidades socioafectivas para que sea algo reflexivo. No sé, María José, si tiene algo más que decir. Sí, exacto, Ethel. Bienvenidos, profesores, ¿verdad? Esperamos que disfruten de esta clase que vamos a recibir el día de hoy de forma virtual con nosotras. Y como muy bien decía Ethel, realmente las habilidades socioafectivas se han estudiado a lo largo del tiempo y de las diferentes regiones, países, etcétera, y de los diferentes ámbitos educativos. Por tanto, hay una serie, un bagaje de información bastante amplio acerca de ellos y lo que queremos aquí es más o menos darles una pincelada a ustedes de este tema lo más condensado posible, lo más concreto posible, pero que los deje a ustedes con esa sed, ¿verdad? De buscar más allá de lo que les podamos proporcionar el día de hoy y que también hagamos ese proceso de reflexión, ¿verdad? De cómo estas habilidades se insertan en nuestro eje fundamental de este curso, que es el estudiantado universitario. Así Bien, que entonces yo creo vamos a que iniciar. podemos compartir, ¿verdad? La pantalla, la Gracias. presentación, así Entonces es. vamos a ver acá. Y bueno, en este aspecto vamos a iniciar con este término de habilidades socioafectivas. Esta presentación se la vamos a compartir, está interactiva, tiene diferentes componentes, artículos, videos, páginas a los cuales pues creímos que eran importantes compartirlo con ustedes. Para ello siempre vamos a recordar que con esta aplicación yo puedo ubicar en la parte superior derecha un dedito. Y ese dedito me va a indicar en qué parte de la diapositiva existe algún recurso interactivo o también que me permite ir a la siguiente página o regresar. Así que dicho esto, pues empecemos entonces con lo que es los temas que vamos a abordar en esta presentación. Primero vamos a conceptualizar lo que significa las habilidades socioafectivas. También vamos a hablar para qué sirven, cómo se clasifican. Y en este sentido hemos hecho una clasificación un poco más general y condensada, porque ustedes van a ir viendo a medida que vayamos abordando algunas páginas, autores y otro tipo de bibliografías o referencias bibliográficas, nos vamos a dar cuenta que este mundo de las habilidades socioafectivas son bastante grandes, ¿no? Así que luego de esto vamos a aterrizar en lo que ya nos compete como profesores universitarios, esas habilidades socioafectivas que nosotros debemos de ir desarrollando también y al igual que nuestros estudiantes, cómo nosotros como profesores podemos desarrollar o hacer o promover el desarrollo de esas habilidades socioafectivas en nuestro y cómo al final también podemos incorporarlo en ese proceso de desarrollo curricular que estamos realizando, ya sea con un nuevo plan de estudio o rediseño curricular. Así que vamos a iniciar y dejo pues, a María José que nos hable un poco sobre esa conceptualización de las habilidades socioafectivas. Exactamente. Bueno, ahí vemos que también tenemos un recurso al cual ustedes van a poder acceder con más detalle en la presentación que se les va a facilitar, ¿verdad? Es un video muy bonito, ¿verdad? En el que vamos a ir viendo una historia, un relato, un corto, como su nombre lo dice, que nos va a hacer pensar. Hemos nosotros caído o hemos tenido estudiantes que
a los cuales se apega un poco esta historia que nos va a contar este cortometraje, ¿verdad? Y también, como lo recordaba muy bien Ethel, tenemos ahí ese dedito que van a encontrar un material de lectura extra a esta diapositiva. Entonces, ya entrando directamente en el tema, ¿qué son esas habilidades socioafectivas? Esto no es algo inventado, esto no es algo que se ha sacado de la manga, ¿verdad? O que es simplemente una serie de palabras que se escucha bonito, ¿verdad? Sino que esto tiene su base científica y es que justamente hemos observado que el ser humano genera ciertas capacidades, ¿verdad? Que van contribuyendo a dar respuesta de una forma más adaptativa a las diferentes situaciones en las que nos vamos enfrentando como personas. Entonces, estas habilidades son parte de nuestro sistema evolutivo en el cual entonces cada nuevo reto que vamos teniendo en la vida, intentando también entender que las épocas de la historia humana pues también han tenido un reto diferente, ¿verdad? Y eso ha hecho entonces que el ser humano para poder adaptarse a todo ese proceso de cambios continuos que tenemos como mundo, como sociedad, entonces desarrolle estas habilidades. ¿Sí? Entonces es un concepto que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, que se le va a poner más énfasis en ciertas habilidades que en otras, pero que entonces engloba justamente esa adaptabilidad. Nos adapta a esos nuevos retos, a esa nueva vida que vamos teniendo, ¿verdad? Según el momento o la época que estemos desarrollándonos. Estas habilidades también, como lo menciona Armada en el 2017, y su relación con el aprendizaje en estudiantes del nivel de secundaria y metas que se planteen, orientan la conducta, ¿sí? Hacen que entonces esa persona regule, gestione sus emociones, que es una palabra muy interesante, muy bonita, porque regular solo habla de que si yo controlo la emoción, pero no decido qué emoción tener, mientras que gestionar ya habla de esa selección emocional que yo hago y aparte de regular esa selección emocional que yo hice, ¿verdad? Entonces sí es muy interesante lo que nos comenta, perdón, este autor sobre esa gestión emocional, esos pensamientos coherentes, ¿verdad? Esa coherencia interna que forma nuestra estructura de personalidad y que nos ayuda. Volvemos a repetir ese concepto de vivir, pero también de convivir socialmente. Y eso es otro enlace clave, ¿verdad? Porque una universidad no la podemos concebir con un único estudiante y un único docente. Y aunque lo hubiera, ya son dos personas que van a tener que convivir en este mundo y que entonces eso genera ese reto de tener esas habilidades socioafectivas, entendiendo que somos una especie altamente necesitada de la interacción humana. Hay otros animales, otras especies que pueden vivir en solitario, que pueden desenvolverse perfectamente bien en solitario. Sin embargo, el ser humano no, necesita esa interacción y una interacción efectiva y afectiva, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Así es, y bueno, acá les dejamos este recurso que pueden acceder para ver un poco más sobre lo que nos habla este autor y también otros autores dentro de este documento. Por otra parte, ya usted mencionaba, María José, que esto es muy importante para el poder convivir. Y Así es. en realidad esta situación del poder convivir es una de los aspectos que debemos de tomar también en el desarrollo curricular y en nuestros espacios de aprendizaje. Ya no solo enfocarnos en el saber conocer, el saber hacer, ¿no? En sí, sino que ya hoy también vamos a enfocar más en ese saber ser, en ese saber convivir, ¿no? Que usted bien lo mencionaba. Entonces, las habilidades socioafectivas precisamente nos sirven para poder tener una salud mental, empezando por ahí. Promover esa salud mental dentro de nuestra aula
es muy importante. Y esto va a conllevar entonces a ese bienestar personal. ¿Qué es lo que a veces nos pasa? Que hemos visto, tenemos a veces quejas de nuestros estudiantes en donde nos dicen, ay, no, es que ese profesor me da miedo, ese profesor me intimida, ese profesor no quiero yo estar con ese, no quiero llevar la clase con ese profesor, porque ese profesor es muy enojado, ¿sí? Sí. O Entonces, incluso preguntar también, ¿verdad? Que les da miedo preguntar porque no saben si les va a contestar con un bocho o les va a humillar delante de los demás compañeros, ¿verdad? Entonces eso ya totalmente. pone esa barrera. Exacto. Entonces, vamos hacia ahí, ¿no? Vamos hacia que ese desarrollo curricular que estemos haciendo debe de ir encaminado también a que el estudiante se sienta bien dentro de su aula de clase, que por eso se le llaman en algunos momentos espacios seguros educativos, espacios educativos Mm. seguros, ¿no? O sea, que tengamos esa seguridad de que el estudiante y el docente también estén bien, ¿no? Estén con esa salud mental y promoviendo ese bienestar. Eh, y en este aspecto, las funciones que tienen estas habilidades socioafectivas, pues al final vienen también a ofrecer ese desarrollo de herramientas que permitan desenvolverse y que nos relacionemos mejor, que también podamos tomar decisiones de acuerdo a ciertas prioridades. Los estudiantes en general, y más creo yo, no sé, esa ha sido mi percepción, María José, ahora cuesta un poco más que tomen las decisiones, ¿no? Y que son más inseguros. En algunos aspectos nos encontramos más inseguridad en los estudiantes. Y sobre todo porque ahora hay tanta información, tantas páginas que podemos acceder, esta página me dice una cosa, esta página me dice otra cosa, o sea, estamos atorados de información. Si a nosotros nos abruma eso, no digamos a nuestros estudiantes. Entonces ellos también, pues con esto, van a aprender a tomar esas decisiones y con esto puede también desarrollarse la parte ética, la parte ciudadana. Hablando de este poder convivir, ¿no? Esa parte también afectiva de cómo puedo yo convivir tolerando, siendo solidario, siendo más asertivo, siendo más honesto. Hay muchos valores también que tenemos que tomar en consideración y esto también va a llevar a que podamos prevenir conductas de riesgo, peleas que se pueden dar. De repente también la misma persona, cuántas historias no a veces no escuchamos de que un estudiante posiblemente o decidió quitarse la vida o también ha decidido hacer algo contra su cuerpo, una autolesión, porque le fue mal en una asignatura. ¿Sí? Y a veces no sabemos qué hay en el fondo, ¿no? De todo esto y por eso es importante también ir conociendo a nuestros estudiantes. Y pues las habilidades socioafectivas ayudan a mejorar el ambiente universitario, el clima escolar, porque aquí no hablamos solamente de la área universitaria, sino también a todos los niveles educativos. Y sobre todo, puedes lograr esa motivación de lograr esos resultados de aprendizaje que nosotros hemos planteado, ¿no? Según una clase, ¿no? Entonces, entre muchas otras aspectos, ¿no? Entonces, por acá les dejamos también algún tipo de información que podrán irla viendo, ¿no? Así que, bueno, María José nos puede hablar entonces de esa clasificación. Vamos a lo grueso ya, ¿no? Esa clasificación. Sí, Etel, en este sentido hay diversas clasificaciones. Hay muchos autores, ¿verdad?, que proponen diferentes tipos de habilidades socioafectivas, algunos solo sociales, otras solo emocionales, otros la combinación socioafectiva como tal, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros elegimos esta clasificación. Sentimos que es un poco más amigable, comprensible, pero entender que realmente es un abanico grande, ¿verdad? Que no solo son las que están tomadas en cuenta en esta diapositiva y que si ustedes siguen explorando, siguen fomentando su lectura activa sobre estas habilidades, van a ir descubriendo un poco más.
Sin embargo, pues como para efecto de este curso hemos tomado estas que nos parecen muy trascendentales de empezar a aplicar o de empezar esa reflexión de aplicación en el ámbito curricular, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces las podemos clasificar en tres grandes grupos. Un grupo de esas habilidades intrapersonales, intra viene de hacia adentro, ¿verdad? Que aquí es donde se encuentran esas funciones de autoconciencia, es decir, cuánto sé de cómo estoy actuando, cuánto me conozco a mí mismo, de cómo puedo actuar en una definida situación en particular, esa autorregulación, como decíamos, poder medir, ¿verdad? Saber si voy a intensificar o si tengo que disminuir mi estado. También la determinación, ¿verdad? Adentro de esas, si tocamos ese recurso intrapersonal, vamos a encontrar otras todavía más, ¿verdad? Por eso les digo que vamos como de lo más general a lo más específico. Miren qué interesante, aquí nos habla de la autopercepción, la autoeficacia, el reconocimiento emocional, el manejo emocional. Algo que yo personalmente, Ethel, tal vez usted lo comparte también conmigo, lo veo mucho en mis estudiantes, ese a veces manejo inadecuado de esas emociones que nos dejamos llevar más por un impulso, ¿verdad? O por o tergiversar algún comentario o algo que entonces detona en una emoción muy intensa o muy prolongada en el tiempo, pero también la postergación de la gratificación. Mire qué interesante esto, porque hay mucho estudiante que posterga más bien lo obligatorio, ¿verdad? Por Eso estar gratificante. gratificándose. Y esto Exactamente, que, es ay, no, más tarde hago la tarea, ¿verdad? Porque ahorita pues quiero jugar el nuevo videojuego, salir con los amigos o platicar con la pareja, etcétera, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con lo que las pantallas, el uso de las pantallas, ¿no? Y les recomiendo Ujú. por ahí que vean algunos webinars, algunas conferencias de Marian Roja, que es una psiquiatra, en donde ella habla de la adicción hacia las pantallas y por qué esa gratificación la buscamos, porque todo eso al final crea un sinfín de funciones o altera mucho algunas sustancias, inclusive en nuestro mismo cerebro y hace de que esas personas se vuelva adicta a las pantallas. Y estas Exactamente, generaciones tienen ese clic al día, es decir, todo lo encuentro con un solo clic y no me cuesta. exacto. Entonces creo que a veces también caemos un poco en esa parte de juzgar mucho como adultos. Es que qué barbaridad, estos estudiantes ahora todo lo quieren fácil, todo aquí. No, yo creo que también como docentes tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, aprender a reconocer esas emociones, no solo en nosotros mismos, sino también en nuestros estudiantes. Eso viene enlazado con esa siguiente que aparece ahí, es tolerancia a la frustración de ambas partes, ¿verdad? Tanto del docente como del estudiante. Vemos que cada vez estamos más en una sociedad más intolerante. Hemos visto en las noticias cómo ante cualquier enojo reaccionamos de una forma agresiva, nos vamos a los golpes. Hemos visto muchos videos, ¿verdad? De personas que tienen un golpe en el carro y terminan golpeándose ellos por la frustración o ese enojo desmedido, ¿verdad? Esa impotencia. Entonces también miremos que es parte de ese desarrollo intrapersonal, la motivación al logro, entendiendo qué es un logro. Yo a veces les pregunto a mis estudiantes, ¿por qué están en la universidad? Y muchos de ellos contestan por obtener un título. Entonces ahí hago esa reflexión con ellos de ese no es un logro. Eso es un cartón que lo podemos conseguir en cualquier momento, ¿verdad? Pero si realmente estamos en la universidad para que ese cartón que recibamos compruebe la adquisición de ciertas competencias, como las socioafectivas, como las de conocimiento y habilidades también, destrezas propias de una disciplina científica, es un logro mucho más estructurado y un logro que podemos mantener a lo largo del tiempo. Entonces vemos que muchas veces estudiantes se gradúan, pero van al mercado laboral y se quejan de que no aprendieron nada en la universidad.
pero es que ¿cuál era el logro? ¿Pasar la clase, obtener un título o realmente adquirir las competencias de vida necesarias para desenvolverse o desempeñarse en un ámbito laboral? Y ahí tenemos también la perseverancia, otra cosa que como sociedad ahora tenemos que fomentar más. Los estudiantes a veces se rinden fácil, incluyendo también nosotros los docentes, nos rendimos fácil y decimos, ay, no, pues así lo voy a dejar para no pelear con él, para no tener que sentarme con él. Ay, no, pues mejor lo dejo pasar porque, ay, si me meto a rollo de estar. Entonces, esas cosas también debemos de manejarlas, así como también el manejo del estrés. Recordemos, Ethel, que el estrés es bueno, pero cuando lo cronificamos, cuando no lo manejamos, es cuando se nos convierte en malo. El estrés nos ayuda a poder pensar ideas, a tomar decisiones más innovadoras y novedosas, pero cuando estamos constantemente estresados, eso más bien nos boicotea esa toma de decisiones novedosas. Así es. Y cuando hicimos una encuesta el año pasado, el 2022, a todos, muchos de ustedes posiblemente la llenaron, preguntábamos que cuáles son esas emociones que más les costaba o qué era lo que más les costaba manejar a los profesores. Y una de las cosas fue el manejo del estrés. Y esto hace reflexionar entonces que lo que se necesita también son estas habilidades socioafectivas, porque una cosa es hacer un ejercicio para relajarnos y otra cosa es, si yo regulo y gestiono muy bien mis emociones, ese estrés va a disminuir, ¿no? Y va a ser saludable, Exactamente. ¿no? El estrés que realmente necesitamos. Y bueno, también tenemos entonces las habilidades interpersonales. Estas habilidades ya conllevan el estar con otros, el entender a los otros y el poder saber de que los otros también piensan y sienten diferentes a nosotros. Dentro de estas habilidades interpersonales está la empatía, la escucha activa, la toma de perspectivas, la asertividad, el manejo de conflictos interpersonales y en este aspecto, también es muy importante entender que cada una de estas habilidades, como las otras que ya vimos anteriormente, por eso se le llama habilidades. Necesitamos practicarlas. No hay una receta mágica que nos diga cómo nosotros las podemos aplicar. Por ejemplo, la empatía. Yo me recuerdo una charla que nos dio María José y se me ha quedado grabada. Siempre decimos estar en los zapatos del otro. Pero claro, usted nos mencionó, no todos tenemos la misma medida de zapato, sí, o de pie. Entonces, si bien es cierto, sí significa tratar de sentir lo que los otros sienten, pero al final son los sentimientos de los otros. Yo puedo comprender, puedo realmente solidarizarme inclusive con esos sentimientos, con ese pensar, pero nunca voy a tal vez a llegar al nivel de vivir lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Entonces, creo que la empatía también va muy relacionada con la parte de la escucha activa. Esa escucha activa que no tenemos. Generalmente tenemos esa costumbre que el estudiante a veces viene y ya nos dice, pero mire, profesor, ¿por qué saqué esta? Y ni lo dejamos terminar cuando ya estamos diciéndole, mire, es que no sé qué, ¿verdad? Que nos estamos imponiendo a ese otro nivel, ¿no? Exacto. Entonces también hay que escuchar a los estudiantes. Esto es una habilidad que nosotros como profesores debemos de tener tengamos o no tengamos la razón, o el estudiante la tenga o no la tenga, Sí, debemos aprender a escucharnos activamente, porque en otras veces solo estoy oyendo, pero no estoy escuchando, ¿no? Y escuchar exacto. Nos activamente significa, predisponemos. exacto, y Ujú. escuchar activamente significa tratar también Todos de mis interpretar sentidos. qué Sí, está haciendo, qué está pensando, cómo está actuando, cómo, hasta la parte del lenguaje corporal, ¿verdad? Es importante. así es. Entonces, para mí es la empatía, la escucha activa y sobre todo la asertividad, que la asertividad es aprender a defender nuestros derechos.
pero de una forma saludable, de una forma que no pueda herir al otro y que también gestionemos muy bien las emociones. Eh, y a veces las peleas o los conflictos que pueden darse dentro de un aula de clases es por falta de asertividad, incluso del mismo docente, porque Sí, decimos las cosas muy puntualmente, no las decimos de una forma, no es que les vamos a suavizar, no, pero yo puedo llamar la atención sin ir a gritos, sin decir que, sin tal vez como a veces hemos tenido algunos casos, no solo aquí en Honduras, a nivel internacional, donde llegan a ofender a la persona, ¿tá? a denigrar, Entonces, sí. también es importante que vayamos generando esta parte de la asertividad. En lo particular, a mí me llama mucho siempre la atención, incluso pues en la parte de atención a nivel de pacientes, como le llamamos, o usuarios, la falta de asertividad hace que esa persona también esté en algún problema de una situación emocional. Ya cuando la persona va teniendo esta habilidad de poder comunicarse, porque la asertividad también es una habilidad comunicativa, entonces va siendo mejor para la persona y se quitan sentimientos de culpa, se quitan miedos que podemos tener, ¿no? Y creo que esto es muy importante que también nosotros como profesores veamos cómo impregnamos la asertividad dentro de los planes de estudio, dentro del aula, porque al final nuestros estudiantes también van a ir al campo laboral y van a tener que resolver conflictos donde la asertividad Exacto. se vuelve muy, muy importante. Es que esto es como una bola de nieve, Ethel, ¿verdad? En la que si tenemos un bajo desarrollo de estas relaciones interpersonales, se nos va haciendo esa bola de nieve hacia cordillera hacia abajo, ¿verdad? En la que va creciendo y se van agregando estos otros elementos de que ya no es solo tengo un roce con ese compañero de equipo, ¿verdad? O de trabajo, de la clase del profesor tal, sino que es que ya tengo un roce también con el del otro profesor, ya tengo un roce en mi casa también, ya eso me está generando una desadaptación emocional, ¿verdad? Entonces esa bola de nieve, como dice usted, que luego entonces se requiere de un tratamiento más especializado, de un acompañamiento más amplio. Entonces sí, es importante que estas habilidades se vayan desarrollando al igual que los retos que nos va poniendo la vida. Y ahí entonces Correcto. tenemos estas últimas, ¿verdad? Este último grupo de habilidades socioafectivas que son las cognitivas, que cuando nos Esa referimos la, a cognitivas, es, usted es el cognitivo, ahí nos va a explicar y sí, nos va a ayudar. justamente eso les iba a comentar, que cuando nos referimos a cognitivas es porque ya tenemos procesos mentales implicados. Y es cuando nuestras funciones mentales se tienen que unir para lograr el fin, ¿verdad? Para lograr el desarrollo de esa habilidad. Entonces, por ejemplo, mire que ahí tenemos la generación de opciones. ¿Cuántas veces a un estudiante llega, profesor, fíjese que no pude entregar la tarea, amplíemela? Miren, no se la puedo ampliar, ¿qué otra opción me da? No, ¿qué otra opción me da usted? ¿Verdad? Es decir, uno como docente le tiene que dar opciones, ¿verdad? Y no el estudiante cuando el error o la tardanza de entregar la tarea fue del estudiante y a veces ellos no pueden generar otro tipo de soluciones. O por ejemplo, me comentaba hace poquito un estudiante, licenciada, amplíeme su tarea porque ese mismo día tengo otra tarea más importante que entregar en otra clase. Entonces, imagínense el trasfondo de ese comentario. Veámoslo desde el punto de vista socioafectivo. Ese comentario de esta otra tarea es más importante que la de su clase. Entonces, la única opción que tengo es que la clase menos importante, pedirle al profesor que amplíe la tarea, ¿verdad? Cuando es una opción. Sabemos que estamos muy ocupados todos, que los estudiantes llevan varias clases, que son clases que requieren que las tareas pues se analice a profundidad, pero no puede ser la única o exclusiva opción, sino qué otras opciones podemos dar y considerar las consecuencias. Yo veo que ahora el estudiante universitario comete muchas veces actos sin haber considerado esas consecuencias de ese acto, ¿sí?
no entregué la tarea porque tal cosa, usted de todos modos no me la iba a revisar. Ok, pero si se hubiera acercado a mí, hubiéramos dialogado, hubiéramos visto qué pasó, si yo le podía ayudar en algo, ¿verdad? Tal vez no recibirle su tarea, pero apoyarle en otro aspecto que haga que no pierda otras tareas, etcétera. Entonces, no miden esas consecuencias o esas implicaciones a futuro. Ese pensamiento crítico, y crítico no es criticar con cizaña, no es criticar para imponer mi postura por sobre la postura de la otra persona. Eso no es un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico es que yo voy a poner en tela de duda el conocimiento que estoy obteniendo, pero para yo mismo buscar una solución más efectiva o un razonamiento más efectivo o llegar a la conclusión que ese razonamiento es el mejor. Porque a veces vemos estudiantes que critican al docente porque aquí en Google dice tal cosa, como nos manifestaba usted, está todo a un clic, ¿verdad? Y entonces ahí simplemente no estamos desarrollando el pensamiento crítico, sino que estamos la palabra de lo que dice Google frente a la palabra de lo que dice el profesor y entonces yo quiero generar debate entre Google y el profesor y a ver qué surge. Eso no es un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico es lo que yo personalmente puedo generar para identificar si realmente este conocimiento que estoy obteniendo es el más pertinente para la época actual o puede haber otro conocimiento que, si me meto a investigar, puede ayudar más que el que tenemos ahorita, ¿verdad? Y eso es lo que forma la base de la investigación científica, algo tan necesario en nuestra docencia universitaria. Y por último, ese análisis de las consecuencias. Análisis es cuando la consecuencia ya se ha dado, soy capaz entonces de entender esa consecuencia o soy una persona más con un locus de control externo de esa consecuencia es culpa del profesor, ¿verdad? Algo que yo les digo mucho, me aplazó, yo no lo aplacé, ¿verdad? Entramos en este recorrido de la clase y algo pasó que no logramos llegar a ese estándar cuantitativo, pero quizás logramos llegar a un estándar cualitativo, sí o no. Entonces, eso es analizar las consecuencias. Bueno, tenemos la consecuencia de un número aplazado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Sí. Y vemos que todas estas conductas y estos pensamientos y sentires de nuestros estudiantes tienen que ver entonces con estas habilidades socioafectivas y por eso creo que la teoría del regaño no debe de entrar en esto ya como profesores universitarios. Sí, podemos llamar la atención asertivamente, sin ofender tampoco al estudiante, sin que él se sienta mal. Y creo que una de las estrategias que puede funcionar incluso para este tipo de habilidades ya más a nivel cognitivo en esta parte socioafectiva es precisamente que el estudiante también llevemos a que él aprenda a través del error. Hemos satanizado el error, lo hemos hecho punitivo, ¿verdad? Lo hemos hecho descalificador al error. Pero si nosotros podemos aprovechar el error para hacer una retroalimentación, por ejemplo, en la evaluación de los aprendizajes, podemos incluso recalcar esta parte de las habilidades socioafectivas. Por ejemplo, el compromiso que debe de tener un estudiante hacia una clase, como el ejemplo que usted ponía. O sea, ¿qué le hizo pensar a él que la clase suya y contra la otra era más importante? ¿Porque es optativa o porque es general o porque en la otra tal vez más bien se le dificulta más que la suya? Es decir, eh, ahí es donde nosotros tenemos que también orientar a nuestros estudiantes de una forma asertiva y también utilizando esta parte del pensamiento crítico, ¿no? Así es. Pero creo que las estrategias basadas en el error, y de hecho les invitamos a leer sobre este aprendizaje basado en el error, es muy interesante porque dejamos de solamente calificar si lo hizo bueno o si lo hizo malo, sino que también hacemos que pues se puedan utilizar este tipo de habilidades o para desarrollar esa oportunidad de desarrollar estas habilidades socioafectivas.
Y bien, entramos entonces a ese desarrollo que nosotros como docentes tenemos que tener eh, en relación a estas habilidades. Vuelvo a recalcar que las habilidades socioafectivas como tal no se nace siendo empático, no se nace siendo asertivo, no se nace teniendo pensamiento crítico, no se nace teniendo esa escucha activa. Es decir, se van desarrollando a medida que las vamos explorando, a medida que las vamos experimentando, pero sobre todo que las vayamos aplicando y que las vayamos practicando durante toda nuestra vida. Las habilidades socioafectivas no dejan de crecer, no dejan de desarrollarse, se desarrollan hasta el final. He tenido algunas personas mayores, por ejemplo, donde hemos trabajado con las habilidades socioafectivas y de hecho a mí a veces me han dicho, si yo hubiese tenido este contenido o esta información de que todo esto existía, tal vez mi vida hubiera sido diferente. Y esos son comentarios que he tenido de personas incluso mayores y que pueden llegar a hacer un cambio en sus vidas y vivir más tranquilos pues en una época de adultos mayores. Entonces, Así en el es. caso de nosotros como profesores, tampoco nos pongamos el límite de que yo ya llevo 30 años dando clases o 25 años dando clases y no puedo, no, yo creo que también pues nosotros podemos mejorar totalmente. ¿Verdad? Entonces, no sé, María José, si quiere agregar algo y estos consejos por aquí. Sí, sí, mencionar, Ethel, que nosotros somos un modelo de referencia, como lo dice esta diapositiva, ¿verdad? Y por eso es que hemos ido desde un primer módulo de mucha autoexploración en este curso para lograr llegar a este punto, porque no podemos hablar de habilidades socioafectivas aplicadas a los estudiantes universitarios si no la hemos nosotros también empezado a desarrollar, trabajar o explorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ujú. somos un modelo de referencia, uno de los sistemas de aprendizaje más efectivos también, así como lo hablaba usted del aprendizaje por error, también es el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación, ¿sí? Que a veces lo vemos en los niños más vívidamente o más claramente, cómo el niño imita a ese padre o a esa madre, o cómo camina, o qué es lo que se pone, y el niño lo imita, ¿sí? Y eso se sigue, se mantiene a lo largo de la vida. El estudiante toma estos modelos de referencia que son sus docentes para construir su propia personalidad, para construir sus propias habilidades. Entonces, por eso es importante que nosotros también tengamos claro cómo desarrollarlas y sobre todo cómo desarrollarlas en ese contexto educativo de nuestra clase, de nuestro salón de clase. Y por eso es que están estos consejos aquí, como por ejemplo utilizar lenguaje socioemocional. Mire que nosotros muchas veces somos autómatas del lenguaje, digo yo, es decir, que hablamos, pero sin realmente estar analizando exactamente, sin realmente estar pensando qué es lo que estoy produciendo a través de mi boca, ¿verdad? Y qué implicaciones tiene eso que estoy produciendo. Entonces, el lenguaje es sumamente importante. ¿Cómo le estamos hablando nosotros a los estudiantes? ¿Qué palabra para mí tiene una implicación que puede ser diferente a la implicación que le están dando ellos, ¿verdad? Y entonces no es que usted ya tenga que ser dulce y que solo palabras armoniosas y que todo puro amor y belleza. No, como usted decía, usted puede emitir un regaño, pero, o puede emitir, perdón, un llamado de atención sin regañar, utilizando un lenguaje socioemocional. Mejorar la interacción docente-estudiante, a veces, sobre todo en esas clases supernumerarias, en las que tenemos mucho estudiante matriculado, nos desvinculamos como docentes de la parte emocional por la carga académica o de contenido que tenemos que desarrollar para tantas cabezas, para tantas personas. Sin embargo, aunque tengamos un auditorio muy amplio, nosotros podemos llegar a conectar con ese estudiante, ¿verdad? Y que ese estudiante entonces sienta la plena libertad que aunque es el estudiante número 100 en la lista de asistencia, va a poder acercarse a usted y recibir el mejor trato como que si fuera su único estudiante de esa clase. Tenemos por Aquí, ahí María también, José, ajá, sí, quiero agregar
que usted tocó un tema muy importante y es las clases con muchos estudiantes matriculados. En este aspecto, el trabajo colaborativo puede apoyar a esta interacción entre docente y estudiante, porque cuando digamos, los agrupamos, ¿no? En equipos de trabajo, que aparte yo les digo equipos, no les digo grupos, porque me parece que la palabra equipo conlleva, ¿no? A esa interacción más oportuna en los estudiantes, y también nosotros como docentes podemos tener digamos que ese control de poder saber cómo va el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, y también qué cosas o qué aspectos de estas habilidades socioafectivas podemos encontrar en cada equipo. Entonces, eso nos puede ayudar un poquito a estas estrategias de trabajo colaborativo. Sí, también tenemos por ahí, perdí un poquito la conexión al final, pero sí, ¿verdad? El trabajo colaborativo nos ayuda muchísimo en secciones muy numerarias. Tenemos también enseñar habilidades socioemocionales, y ahí viene una palabra clave, de forma explícita, ¿sí? Es decir, que destinemos tiempo de nuestra clase a hablar sobre estas habilidades, a reflexionar sobre estas habilidades. ¿Cómo resolvería usted este problema? ¿Qué hubiera dicho usted? Bueno, si ahorita una compañera cometió un acto impulsivo, acompañémosla, ¿verdad? ¿Qué sugerencias podemos dar? ¿Cómo actuaríamos los demás si hubiéramos realizado un acto similar al de ella? ¿Sí? No con el fin de una crítica destructiva, sino constructiva, ¿verdad? Y a veces nos centramos tanto en el contenido, que es algo que venimos arrastrando de la bella conferencia que nos dio el doctor Alarcón, ¿verdad? Nos concentramos tanto en pasar contenido y pasar contenido y pasar contenido, que entonces no dejamos tiempo, ¿verdad? No dejamos minutos de clase para poder hablar sobre las habilidades socioemocionales. Y luego también tenemos establecer expectativas y etiquetas positivas. Eso viene en cuanto a que es muy inevitable, Ethel, ¿verdad? El no a veces nosotros tener expectativas acerca de una clase o acerca de un grupo, o no generar ciertas etiquetas. A veces eso es muy difícil, ¿sí? Tampoco podemos ser Perfectos. eso, exactamente, perfectos de que eso no va a suceder. Es normal que por nuestra cabeza atraviesen expectativas y atraviesen etiquetas. Sin embargo, estamos acostumbrados a una expectativa y a un etiquetaje más negativo. Es que este grupo sí me ha salido pachorrudo. Es que este grupo sí me ha salido lento. Es que ¿verdad? Y empezamos con esas etiquetas que entonces ya nos predisponen a condicionar, a sesgar la conducta que está teniendo el estudiante hacia nosotros. Hasta la misma parte de respetar esa diversidad, de que ahora pues a muchos nos puede tal vez costar, ¿verdad? Porque venimos de digamos, de un tipo de educación más tradicional, más radical, más punitiva, como lo decía anteriormente, y solemos hacer ese tipo de juzgamientos, ¿no? De etiquetas. A veces también cuando les mencionamos a los estudiantes, eh, miren, yo espero que aquí todos saquen tal nota, ¿no? O yo espero que este trabajo me lo sepan hacer después de todo lo que tal vez estuvimos practicando, trabajando. Entonces no les damos esa opción y empezamos a actuar con la teoría del miedo, a dar Así miedo, es. ¿no? Y hace que Sí. también esas expectativas no se cumplan, y no es porque el estudiante no tenga capacidad, es porque influimos negativamente en esas habilidades socioafectivas. En vez de desarrollarlas, más bien las disminuimos, ¿verdad? Y por Bien. eso ahí, Ethel, también para cerrar con este tema, es un poco lo que hablábamos extra grabación, esa verticalización de la educación, ¿verdad? De ver a el docente como emocionalmente inalcanzable, el que no debo interactuar emocionalmente con ese docente, para plantear más bien un modelo más horizontal, en donde el docente se vea en el mismo nivel en el ámbito emocional que su estudiante, ¿sí?
Si bien es cierto, pueda que el docente tengamos una mayor carga de conocimiento por nuestra trayectoria de vida, por nuestra experiencia profesional, etcétera, pueda que entonces se tome esa postura tan vertical de como tengo más conocimiento, tengo más competencia y más desarrollo emocional que él, cuando no necesariamente es así. Entonces, por eso es que proponemos un modelo más horizontal de mi habilidad socioafectiva está al mismo nivel que la tuya y ambos podemos crecer en este camino, ¿verdad? Y me podrán tal vez decir, no, pero es que si les damos esa confianza, entonces se pasan, ¿sí? Ya sea el docente o el estudiante. No, yo pienso que aquí entonces hay que poner en activo esa asertividad de saber cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero al final, si es cierto, somos docentes, estudiantes, tenemos ciertas diferencias en cuanto a ese conocimiento en general o esa experiencia que podamos tener, pero al final somos seres humanos, sentimos, pensamos y actuamos. Y todos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos también en ese nivel, como dice usted. La Bien, apertura emocional no está peleada, Ethel, con los límites, ¿verdad? Podemos poner límites, claro, evidentemente. Veamos lo de definitivamente. los estudiantes, Ethel. Sí, ya estamos ahí. Mira la diapo, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, ahora ya hablamos de nosotros como docentes, ¿no? Cómo podemos manejar todas estas habilidades y cómo podemos desarrollar nuestras habilidades y habría que ir viendo en cada uno de los aspectos qué cosas puedo mejorar, ¿no? ¿Qué cosas sí estoy haciendo? ¿Qué cosas puedo mejorar? Eso es parte también de esas habilidades socioafectivas y de esa parte de autoconocimiento, ¿no? Que hemos visto también a lo largo del primer módulo. Y bueno, acá también les vamos a dejar esta lectura de una página que nos encontramos bastante bien, ¿verdad? Es una página que nos habla de de cómo podemos nosotros desarrollar y para qué nos sirve desarrollar estas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que em, la Organización Mundial de la Salud las llama a estas habilidades, las llama habilidades para la vida. Es decir, que nosotros vamos a desarrollar estas habilidades o vamos a promover, mejor dicho, el desarrollo de estas habilidades en nuestros estudiantes que van a quedar para toda la vida. Si nosotros vamos como juntando esa parte de los conocimientos, de la parte disciplinar, de la parte propiamente, ¿no? De la asignatura, por decirlo así, que ya pura, ¿no? De lo que se trata, y vamos mezclándolo con esta parte socioafectiva, vamos a lograr que ese estudiante tenga esas habilidades para toda la vida y que puedan tener esa capacidad de enfrentarse exitosamente a las exigencias, a los desafíos que tiene la vida. Entonces, sí. aquí vamos a abrir esta página que queremos abordar y van a poder leer, pero sí queremos abordar estas 10 habilidades que ustedes pueden ver también acá y sobre todo, a cerrar acá, que se me abre esto de aquí. Esa importancia, Ethel. Las razones exactamente de por qué es importante desarrollar en nuestros estudiantes en un contexto educativo. Entonces, vamos a mencionar algunas cosas. Si quiere, María José, yo me encargo de las primeras, tal vez 4 por ahí, ¿verdad? Y luego usted se encarga, no las vamos a mencionar todas porque si no sería algo un poco más extenso, pero sí vamos a tratar de hablar de algunas más importantes que tal vez no las hemos abordado en las otras diapositivas. Por ejemplo, esta parte de la adaptación. Si nosotros desarrollamos o procuramos promover el desarrollo de las habilidades socioafectivas en nuestros estudiantes, van a tener, ellos pues están teniendo muchos cambios dentro de la universidad. Y no digamos ahorita, María José, que creo que a todos nos ha pasado, los estudiantes que terminaron su colegio
virtualmente y que luego les tocó ir a la parte presencial, de hecho se presentaron muchos trastornos a nivel de salud mental, como fobias sociales, como ansiedad, y la misma, perdón, la misma posición de que ellos no sabían cómo adaptarse también al mundo universitario, ¿no? Entonces, también tenían que enfrentar nuevas formas de relacionarse con los demás. Así que las habilidades socioafectivas nos ayudan también a ese periodo de transición, tanto de si soy primer ingreso, si ya estoy intermedio, si ya voy a la última etapa o si también ya voy a mi práctica profesional. Muchas personas también tienen ese problema de adaptarse a una práctica profesional. O cuando salí de la universidad ya estoy graduado y ahora ¿qué hago? Entonces, todas estas habilidades ayudan a que esa adaptación y ese proceso de transición de los estudiantes sean también importantes. Bueno, ya hablamos de que promueven la salud mental, el bienestar, que también podemos fomentar esas relaciones interpersonales más saludables y que puedan tener esa comunicación efectiva y que puedan resolver también los conflictos. Ahora, sí me voy a detener en la parte del desarrollo académico, porque tenemos muchos problemas también con los estudiantes, por ejemplo, para poder tener esa disciplina. Tenemos otro dato importante que nos apareció en esas encuestas que hicimos, es que los estudiantes estaban teniendo problemas para poder seguir las normas de nuestra clase. Y ahí es donde tenemos que también no solo pensar en que debemos de evaluar el contenido, sino que si estamos teniendo este tipo de problemas, ¿cómo nosotros podemos fomentar la autodisciplina? Que el mismo estudiante tenga ese conocimiento y esa autogestión también emocional para que pueda tener un éxito también académico. Y ahí implica la gestión del tiempo, cumplir con las responsabilidades que tienen en cada asignatura, como este caso que usted presentaba, ¿verdad? De que ¿qué es más importante, no? Al final todo es responsabilidad. Y como mencionábamos también, las habilidades socioemocionales son altamente importantes en el mundo laboral. Siempre ahora cuando ponen los anuncios se necesita, ¿verdad? Incluso hasta ponen ahí trabajar bajo presión. Esa palabra de trabajar bajo presión implica un manejo emocional fuerte del Así es, estrés, sí. de toda la Incluso parte, ponen más requisitos socioafectivos que de conocimiento, ¿verdad? De conocimiento trabajo en equipo y tal. otro Eso tipo. creen que habla de conocimiento, ¿verdad? Así es. Bien, y bueno, todo esto va contribuyendo al desarrollo personal. Creo que, y un punto importante que tal vez sí queremos recalcar aquí es la parte de la resiliencia. No sé si María José nos quiere hablar un poquito de esto también desde la parte cognitiva, cómo la vamos experimentando, la resiliencia. Sí, mire que usted comentaba eso del aprendizaje por error, cómo nosotros a veces como docentes satanizamos el error, flagelamos el error, recalcamos lo malo de de haber errado, de haberse equivocado, ¿verdad? Y más bien eso estamos produciendo que nuestra resiliencia baje. Justamente la resiliencia es entender cómo ese error, cómo ese fracaso, cómo ese rechazo, más bien me genera a mí un desafío, me genera a mí una forma de aprender y seguir adelante. Esa resiliencia es poder en ese contexto de mucha dificultad, de mucha traba, como decimos, piedra tras piedra y vamos tropezando y ahorita es esto y después lo otro y surgen como esas oleadas de problemas que a veces nos trae la vida, ¿ok? Y la resiliencia lo que nos dice es cómo más bien esas oleadas de problemas, esas situaciones tan difíciles que nos toca muchas veces vivir, me hace salir adelante, me hace ser mejor persona, ¿sí?
No es que uno desee padecer eso, pero que cuando tiene esas circunstancias tan oscuras como a veces las vemos, ¿verdad? Y en las cuales mucho estudiante está atravesando también, no solo oscuridad a nivel académico, sino personal, familiar, económico, etcétera. Y cómo nosotros en nuestra aula de clase, haciendo academia, podemos fomentarle la resiliencia en esos otros ámbitos problemáticos que posiblemente está teniendo ese estudiante. Y eso lo hacemos introduciendo estas habilidades socioafectivas en nuestra aula. La Y a veces participación con, activa ya, sí, sí, disculpa, perdón, no, que esto en sí podemos ir metiendo también hasta los conceptos, porque muchas veces no entendemos o a qué se refiere. La palabra resiliencia también se hizo muy famosa ahorita en la pandemia, porque a todos nos tocó ser exacto. resilientes, ¿verdad? Ujú. Exacto, así es. La participación activa, pues ya la habíamos comentado un poco acerca de esa empatía y esa conciencia social, como usted muy bien lo decía, y la toma de decisiones también, ¿verdad? Pero el manejo de la diversidad sí es algo que vale la pena comentar, ¿verdad? Acerca de que muchas veces creemos que todos los estudiantes deben amoldarse a la misma forma o a la misma metodología de ese docente o a la misma perspectiva o filosofía de vida de ese docente, ¿verdad? Y realmente el nosotros poder comprender la diversidad humana hace que nuestros estudiantes desarrollen con mayor libertad. Eso es lo que nos va a producir mucho el manejo de la diversidad humana, el que ellos tengan la libertad de expresión, de respeto, de comprensión, sin importar si soy A, B, C, D, X, Y o Z, ¿verdad? Es igual de importante una que un Z, ¿sí? Es igual de importante una arriba que una abajo. Por tanto, si yo comprendo que esa diversidad humana existe y que no la vamos a eliminar nunca porque como especie ya nacimos diversos, entonces yo voy a fomentar que ese estudiante vaya directo al camino del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y tenemos que empezar entonces, como decía usted, con el ejemplo, por observación. Nosotros también tenemos que dar ese ejemplo, porque nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando con una diversidad de estudiantes, y no solo a nivel de lo que la palabra diversidad implica, sino también hasta la parte del aprendizaje, ¿verdad? Del aprendizaje. También hay Así es. diferentes motivos de aprendizaje. Bueno, y esta ya es la última diapositiva, porque pues este era el tema torácico, quisimos abordarlo un poquito más extenso, pero ahora tenemos que aterrizar. Bueno, qué bonito hablamos y qué bonito, sí, conocer las habilidades socioafectivas, pero yo como profesor de una subcomisión curricular que está tal vez en diseño o está en rediseño, ¿cómo puedo impregnar el plan de estudio o cómo puedo declarar el desarrollo de las habilidades socioafectivas en un plan de estudio? Esto lo vamos a ir haciendo y lo vamos a hacer en un ejercicio posteriormente en este módulo para que podamos irlo impregnando, pero para ello necesitamos tener algunas bases de nuestro modelo educativo. Y para ello les vamos a invitar a que ustedes puedan leer en la página 70, van a encontrar el tema de la selección de actividades y estrategias de aprendizaje. Y también en la página 74 van a encontrar lo que son las relaciones o un apartado que habla de las relaciones entre estudiantes y docentes, entre docentes y entre estudiantes y docentes. Muchos problemas o muchas actitudes incluso de nuestros mismos estudiantes se da porque no tenemos incluso una buena relación con nuestros docentes, con nuestros pares, ¿no? Y si pues no tenemos esa buena relación, pues los estudiantes también aprenden ese tipo de cosas. Entonces, estos dos apartados los consideramos muy importantes porque, claro, en el modelo educativo hay otros apartados que también podemos relacionarlos con esta temática de habilidades socioafectivas. Pero vamos a empezar hablando primero en que
¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a llevar ese proceso educativo de nuestros estudiantes? Primero, vamos a llevar a cabo ese proceso preocupándonos porque nosotros, ¿verdad? Tenemos esa como responsabilidad de desarrollar estas habilidades del siglo XXI y también, y estas habilidades socioafectivas, en general de las cuales hemos hablado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues tratando de generar un ambiente adecuado que estimule también la participación. Volvemos a ese punto o esa queja que tenemos muchos docentes, es que no me participan, es que no me dicen esto, es que no me dicen aquello. Entonces, y no levantan la mano, uno les pregunta si todo quedó claro y nadie responde. Eso es parte de que las habilidades socioafectivas no están desarrolladas, ¿no? Entonces, primero, nuestro modelo educativo contempla de que debemos de desarrollar ese proceso educativo en un ambiente adecuado, ¿no? Que podamos o que estimule también la parte, pues, de la participación como tal, ¿no? Ahora, también en estos apartados, del modelo educativo nos lleva a reflexionar en estas preguntas. ¿Para qué él o la estudiante debe actuar de una u otra manera deseada? O sea, ¿cómo podemos nosotros buscar que ese estudiante actúe también de una forma adecuada en diferentes situaciones, ya en el ámbito laboral, disciplinar, dentro del aula, etcétera? También, ¿cómo podemos hacer para que el objetivo de aprendizaje, el resultado de aprendizaje, las competencias se vayan desarrollando? Sí, podemos darle conocimiento, pero también tenemos que desarrollar otras habilidades. También tenemos que hacernos la pregunta si será lo más adecuado este aprendizaje o esta forma de cómo vamos a enseñar. ¿Será esa adecuada la forma que yo estoy siguiendo a la realidad de los estudiantes, de los mismos docentes, de la disciplina en la que estamos, de todas esas temáticas? Entonces aquí nos damos cuenta que también no solo es la temática o los contenidos, sino es pensar si yo estoy logrando esa realidad o meterlos en esa realidad que deben de estar y no solamente en esa parte científica de la disciplina, sino también dentro de lo que necesitan como habilidades sociales. También estas actividades y esas estrategias de aprendizaje tienen que estimular el desarrollo de las capacidades creativas, intelectuales, mentales, afectivas de nuestros estudiantes. Es decir, que yo tengo que pensar en que si esa estrategia que yo estoy utilizando para enseñar me lleva a estimular estas capacidades, no solo a cubrir un contenido, sino que a desarrollar estas capacidades como las manda acá. Y miren, ya nuestro modelo educativo habla de estos aspectos, ¿no? De nuestras capacidades. Y luego, también, estas estrategias o estas actividades que yo estoy haciendo, ¿será la secuencia adecuada? ¿Me hará avanzar de lo sencillo a lo complejo? Entonces son preguntas que debemos hacernos siempre cuando estamos seleccionando una actividad. Por eso también en este ejercicio que vamos a hacer en este módulo, implica que ustedes puedan diseñar actividades o estrategias para poder contestar tal vez a todas estas preguntas y que podamos tener con éxito ese desarrollo de habilidades socioafectivas. Entonces, también es importante entender que todo esto, lo que buscamos es que no solo se quede en conocimiento o en un proceso de aprendizaje puro, sino que también ese conocimiento y ese proceso de aprendizaje lleven a que el cerebro se desarrolle más. Y eso también implica todo este tipo de capacidades, habilidades y también nuestro cerebro maneja las emociones.
Entonces, en esa línea, tenemos que pensar que todo aquello que nosotros le brindemos de conocimiento también a nuestros estudiantes lo tenemos que amarrar con la parte socioafectiva. Bien. Y no vamos a leer todo esto, pero lo que más me llamó la atención o me ha llamado la atención siempre de esta parte del modelo educativo es que claro lo pone o claro lo describe de que es responsabilidad de nosotros como profesores que podamos desarrollar aptitudes y capacidades para que nuestro estudiante pueda cuestionar la realidad, pensamiento crítico, por ejemplo, que pueda hacer que la investigación, la parte de la curiosidad, lo creativo, que pueda inventarse también, que pueda crear cosas. También todo esto va en relación a estas habilidades socioafectivas, que también ellos mismos puedan lograr esa autoconfianza con el autoconocimiento, por ejemplo, como lo hemos hecho. Y así sucesivamente vamos a ir, nosotros o tenemos que ir en esa vía de desarrollar las habilidades socioafectivas dentro del currículo. No sé, María José, si quiere dar algo o ampliar. Sí, que aquí es muy interesante, Ethel, cómo ver ya un documento tan importante que todos los docentes universitarios debemos de conocer, como lo es el modelo educativo de la UNA, ya están insertas estas habilidades, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo de fomentar en estas comisiones de desarrollo curricular el insertarlas cada vez más porque ya nos lo plantea el modelo educativo, ya vemos la necesidad desde lo teórico de darle ese énfasis a la educación universitaria en las habilidades para la vida, en las habilidades del siglo XXI, las habilidades socioafectivas, ¿verdad? O la forma en cómo nosotros las queramos determinar, y también paralelamente a la parte científica de nuestra área disciplinar, ¿verdad? Pero muchas veces hemos estado concentrados más en formar competencias de nuestra área disciplinar, dejando un poquito más rezagado el abordaje de estas habilidades socioafectivas cuando lo vemos, como claramente, como dice usted, está escrito ahí, ¿verdad? Esa indicación de el papel que nosotros como docentes tenemos que jugar, tomando en cuenta que las comisiones de desarrollo curricular justamente están conformadas por docentes. Así es. Y en el plan de estudio debe quedar declarado que pueden haber muchos caminos, como lo dice acá en nuestro modelo educativo, para enfrentar a los estudiantes a esas situaciones complejas como futuros profesionales o también para transformarlos. Eh, Hay muchos estudiantes que no han tenido esas, digamos, oportunidad de estar en una familia que les ha ayudado a desarrollar estas habilidades. Muchas veces más bien vienen ya desafiantes o vienen con ciertas conductas que ha sido producto también de esas experiencias tal vez negativas que han tenido en el manejo de las emociones y por eso también a veces vienen con esa rigidez de pensamiento. Pero también nosotros tenemos que hacer esa reflexión de decir, ¿se estaré siendo yo también rígido de pensamiento? ¿Cómo puedo flexibilizarme? Y bien, y por ello es importante al mismo tiempo que pues veamos todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay otro apartado que también lo quisimos poner aquí así textualmente porque creo que todo el párrafo nos alimenta un poquito más. Aquí nos queda un poquito incompleto, pero lo que necesitamos saber es que ese proceso educativo debe contribuir al desarrollo de capacidades y actitudes, de aprender a hacer y aprender a convivir, donde la comunicación eh, el diálogo, la participación, la tolerancia, la solidaridad y la empatía se vuelven esenciales en este proceso también del desarrollo de las habilidades socioafectivas y
por lo tanto, también del proceso educativo. Entonces, no estamos formando solo maquinitas, sino que estamos formando seres humanos, ¿verdad? Seres humanos también. Entonces, para lograr esta convivencia, el rol del docente es fundamental, ¿no? Debe de ser también dinámico, no podemos seguir con el mismo tradicionalismo de yo me pongo enfrente, doy la clase y magistralmente, ¿no? Y a ver qué clase me quedó mejor preparada. No, debo de hacer parte a los estudiantes de ese dinamismo en que yo voy a desarrollar las temáticas o voy a lograr que esos estudiantes también tengan esos resultados de aprendizaje o lleguen a esa meta, ¿no? Y también esto es, hablábamos de esa historia personal, no debemos de dejar a un lado la historia personal que todos podemos tener y que eso lo tenemos que llegar a unir junto con el conocimiento, nuestras propias motivaciones, experiencias y para que podamos entonces también contribuir a ese ambiente sano para poder desarrollar todo el proceso de aprendizaje. Sí. Y bueno, creo que hasta aquí pues hemos llegado, ¿verdad? No sé si ya María José pues tiene una conclusión final. Sí, bueno, pues prácticamente cerrar, ¿verdad? Estimados profesores que nos han seguido en esta clase el día de hoy, a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Creo que hemos brindado una información muy amplia, ejemplificada, contextualizada a nuestro ámbito universitario sobre las habilidades socioafectivas y su importancia. Hemos ido desde esa conceptualización hasta esa clasificación, hasta ver que nosotros jugamos un papel fundamental y cómo nosotros las tenemos que desarrollar para fomentar el desarrollo en estas habilidades en el estudiante. Y terminamos ahorita, como usted muy bien nos hizo todo ese recorrido de ese texto universitario del modelo educativo, de cómo debemos insertarla ya a nivel curricular, ¿verdad? Entonces creo que pues ha sido bastante provechoso, esperemos que sea bastante provechosa esta clase para nuestros docentes de este curso, para ir entendiendo y reflexionar. Y como decimos, pongamos ese pensamiento crítico, no nos quedemos con solo lo que hemos reflexionado el día de hoy aquí, sino que indaguemos más, investiguemos más, busquemos más, practiquemos más. Con esto cerraría esta clase del día de hoy. Bien, bueno, gracias María José. Y pues a poner en práctica todo esto, el cómo lo vamos a hacer, pues nosotros vamos a guiar, pero también cada docente tendrá que revisar ese plan de estudio, tendrán que revisar cómo se está haciendo en la actualidad y pues considerar ya todos estos componentes para ver cómo podemos elegir esas actividades, esas estrategias en nuestro plan de estudio. Y esto también tiene que estar declarado desde la filosofía, desde toda la parte de filosofía pedagógica, la sociológica, todo también lo podemos ir mezclando ya con este tipo de palabras, digámoslo así, conceptuales, pero que sabemos que a la larga son habilidades que el estudiante podrá desarrollar. Así que gracias por su atención. Sabemos que esto fue algo más largo, pero es el tema torácico y por eso también esta clase, pues por decirlo así, ha sido más un webinar que una videoclase corta, sino que queríamos profundizar en el tema y esperamos que también estén reflexionando al respecto. Así que muchas gracias y sigamos adelante con el curso. Hasta luego.